Bien, chicos, buenas tardes a todos. Es hora de continuar meramente con sus clases del día de hoy. Estamos entrando a la última recta, a la última semana de clases como tal en cuanto a esta materia. Entonces, pues nada más falta culminar algunos últimos temas de algunos sistemas colaterales y accesorios a nuestro organismo. Les repito, ¿cuál es el programa de esta semana? Hola, ¿qué tal, Flor? Ay, espérenme, es que la computadora, no, la tableta se anda moviendo y no se queda quieta. A ver, la voy a hacer un poquito más para atrás. A ver, espérenme, quédate quieta. Le voy a poner el teléfono, se quede quieta. Ahí está, listo. Les repito cuál va a ser más o menos la forma de trabajo de esta última semana, chicos y chicas. El día de hoy, pues bueno, culminamos con con una parte de los temas que nos faltan por ver. El día de hoy esperemos culminar con todos nuestros temas pendientes. Si es que llega a quedar un tema pendiente, pues aún tenemos la clase de mañana. Pero el día de mañana, bueno, a excepción de que tengamos algún tema pendiente de nuestro temario, les doy su guía y hacemos el repaso de los temas que van a venir en su examen para que lo vayan tomando en cuenta, para que lo vayan considerando, para que hagan su guía de estudio, perdón, para su evaluación del día viernes. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo va a ser el examen del día viernes, chicos? ¿O no hay ninguna duda en ese caso? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Sí? ¿No hay dudas? Ok, excelente. Adelante, Astrid, dime. Ok, ya también me Buenas toca. noches. Yo solo escuché que iba a mandarnos un link para resolverse, pero por ejemplo, no sé si tendría un horario en específico porque yo hasta ahora estoy en el trabajo. Entonces, o Sí, sea, sí se me facilita medio conectarme, pero no para resolver un examen en tiempo real, pues. sí, no te preocupes. De hecho, la plataforma está diseñada para que ustedes puedan acceder a contestar el examen en la hora que puedan o en el momento que puedan. La plataforma yo se las abro desde la mañana, aproximadamente la vengo abriendo desde las 12 del día y eso ya es muy tarde. A veces desde las 9, 10 de la mañana ya les mando el link y ahí, desde el momento que yo les mande el link ya está activo el examen. Quiere decir que se puede meter a contestarlo. Repito, eso desde temprano. Aproximadamente y a más tardar a las 12 del día ya está su link abierto, ya está su link disponible y se cierra hasta aproximadamente las 12 de la noche. ¿Ok? Van a tener 12 horas literalmente para realizar su examen, ¿ok? Y sí, ojalá y pueda hacerlo un poquito antes, Astrid, para que no tengas mayor problema y lo puedas contestar. Voy a tratar de abrirlo desde las 9 10 de la mañana para que no haya mayor problema. El examen sí justamente es un formulario de Google. La modalidad es que lo respondan con un formulario de Google. Les platico, hay dos formas de hacer el examen, depende del formato, ahorita voy a revisar qué formato tienen. Una, el primer formato es que el cuestionario venga tal cual No, no tiene temporizador, Iván, puedes hacerlo ahora sí que el tiempo que tú consideres. Le decía, hay dos modalidades. La primera modalidad es que, por ejemplo, te aparezcan la pregunta con las respuestas dentro del formulario, ¿ok? Entonces ya en el formulario ya tú vas leyendo la pregunta con la respuesta. La otra modalidad es que les mando el examen como un archivo de PDF y les mando la hoja de respuestas en el link, ¿ok? Entonces, para ver sus preguntas, se basan en su hoja PDF, bueno, en el archivo que yo les mande, y ya nada más van contestando en su hoja virtual, que igual es una hoja de respuestas que es de Gogulario de Forms, nada más ahí van eligiendo la A, la B, la C o la D, y ya en automático, una vez que acaben, recuerden ponerle el botón de enviar respuestas, ¿ok? Ya envían respuesta, le ponen enviar y ya se registra su puntuación. Está diseñado para que ustedes puedan meramente consultar su puntuación de forma inmediata al terminar su examen. Entonces, si ustedes lo acaban y en ese preciso momento quieren saber cuánto sacaron, nada más le pueden ahí ver puntuación y les aparece el resultado correspondiente. El examen puede variar desde 15 hasta 30 preguntas para que lo tengan en cuenta, pero es un examen que sinceramente no está diseñado para tardarse mucho.
O sea, yo incluso creo que no se van a tardar más de un minuto por pregunta para contestarlo. Entonces, yo creo que hasta lo pueden hacer en 15 minutos, ya lo terminaron. O sea, no está muy pesado. Pero aún así no tiene como tal límite de tiempo. Si ustedes desde las 12 del día están trabajando, bueno, pues durante todo el día, pueden tomarse un momentito para contestar su examen, ¿ok? Si a lo mejor como la compañera es que hasta ahora estoy trabajando, bueno, pues igual no sé si tenga chance de hacerte un tiempecito o a ver si se los puedo mandar antes de las 12 para que puedan contestarlo. Pero el hecho es que el examen está abierto todo el día para que entren a resolverlo. Y esto es importante, chicos. El viernes ya no tenemos clase de forma virtual. Ya nada más hacen su examen. ¿Ok? Ya, entonces, como tal, nuestras últimas clases son el día de hoy y el día de mañana y nos vemos hasta regresando de vacaciones. Con ustedes creo que me quedo, chicos. Digo, si todos están de acuerdo y si no tienen mayor inconformidad, me parece que yo continúo con ustedes el siguiente mes. Entonces, digo, si no hay ninguna inconformidad, así se manejaría, chicos. Y con la siguiente materia, que es, me parece, enfermería comunitaria o salud comunitaria. ¿Qué día entran? Buena pregunta, Flor. A ver, déjame ver. Ay, no, iba a agarrar el teléfono, pero mejor agarro esto. A ver, vamos a ver el calendario. Profe, sí, ok, si no tiene problema, chicos, si no hay inconformidades, pues sin problema yo me quedo con ustedes. Bien, a ver, estaríamos regresando, salen de vacaciones esta semana. La semana del lunes 30 al domingo 5, pues es su semana de vacaciones. Y estaríamos regresando a clases, me parece que el 7 de abril, ¿ok? El 7 de abril estarían regresando con su nueva materia. Ajá, el 7 de abril, chicos, estarían ingresando con su nueva materia. Bien. Y pues nos seguimos con la siguiente materia que es enfermería comunitaria y labor comunitaria. ¿Sí me ven bien, chicos, o me ven oscuro? Pues que de por sí, ahora no estoy en mi, en mi cuartito habitual, pero voy a poner una lamparita aquí para verme un poquito más iluminado, porque creo que me veo muy oscuro, ¿verdad? Ahí, bien, ya, a ver ahí si ya me alcanzo a ver. Ya puse mi lamparita. Es que como tengo la ventana atrás de mí, pues entra toda la luz a mis espaldas y pues como que no me veo, pero bien, ya creo que ya me veo, ¿verdad? Bueno, chicos, entonces, ok, excelente. Ya se ve, dice Iván. Sí. Entonces, bien, chicos, esa va a ser nuestro cronograma de esta semana. No sé si alguien tenga alguna otra duda en cuanto a su examen, en cuanto a algo extra. Todo bien, todo en buenas condiciones. Y pues ya nos estaríamos viendo hasta regresando de sus vacaciones con una nueva materia. ¿Va que va? Vamos a ver si lo puedo enfocar. No, sí, mejor así, porque si no, no me veo. Bien. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿No hay ninguna duda? ¿Todo bien? Ok, vamos a continuar con nuestros temas. Esperemos ahorita ya estemos culminando con nuestros temas. Nos faltan ya temas muy pequeños, que son nada más algunos sistemas accesorios y aledaños, que realmente estos se desarrollan un poquito con mayor intensidad en la parte de morfofisiología 2, que es la continuidad, y fisiopatología, que esa materia pues ya sea que la tengan conmigo, la tengan con el doctor David o con alguno de nuestros profesores, de nuestros excelentes docentes. ¿Ok? Normalmente esta materia, pues, lo ideal pues, es que lo tomen cada materia con las personas especialistas de estas mismas. Entonces, me gusta mucho que estas materias las tomen con los compañeros que son médicos. Creo que pues les pueden ofrecer algo extra, ¿no? Algo más allá. Entonces, pues ya estaremos viendo su morfofisiología 2 más adelante. Por ahora, como siguen con enfermería comunitaria, pues ahí sí su servidor se pinta solo para dar esa materia. Entonces nos estamos viendo de regreso. Vamos a empezar, chicos, vamos a darle continuidad. Ahora sí, déjenme pasar mi diapositiva. Y nos vamos al siguiente sistema, que es un sistema que de verdad muy poco se habla de él. Para mi punto de vista está muy subestimado, que es el sistema linfático. Y ustedes que se preguntarán, bueno, ¿qué diablos es el sistema linfático? El sistema linfático es un sistema que tiene una red meramente de tuberías que van por todo nuestro cuerpo. Estas tuberías que corresponden al sistema linfático se encargan de estar transportando un líquido que se llama linfa, ¿ok? Y esta linfa
tiene una característica muy similar a la sangre. ¿Por qué? Porque la linfa también es capaz meramente de estar transportando ciertos nutrientes, pero principalmente una cantidad considerable de glóbulos blancos, ¿ok? Y si se acuerdan, los glóbulos blancos son parte de nuestro sistema inmune, por lo tanto el sistema linfático es una de nuestras principales herramientas y colaboradores de nuestro cuerpo que se encargan de nuestro sistema inmune, de inmunizar nuestro cuerpo y mantenerlo meramente protegido de algunas bacterias o incluso algunas toxinas que se pudiese filtrar. Dice que la linfa es un fluido delgado, color paja, que lleva oxígeno y nutrientes, lo que les comentaba hace un momento, a las células y también algunos productos de desecho. Ayuda a desechar del cuerpo toxinas y otros materiales perjudiciales. Y hay un dato curioso, que este volumen linfático, esta volemia linfática o líquido linfático, se genera a través del líquido intersticial o intersecal, como quieran llamarle según la bibliografía, o también se llega a conocer como la volemia intracelular. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, les decía yo en la parte del sistema cardiovascular que nuestro sistema meramente necesitaba una función que era perfusión, que era el suministro de oxígeno, glucosa y nutrientes a todas las células de nuestro cuerpo por medio de la sangre. La sangre se componía tanto de eritrocitos, de leucocitos, de plaquetas y también de plasma. Bueno, pues en este contacto que tienen los vasos capilares, meramente con las células, hay una pequeña cantidad volémica que se va quedando entre los espacios celulares. Y miren, le voy a poner otro dibujo para explicárselos un poquito mejor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Vean. ¿Ven este dibujo que está aquí? Vean cómo los capilares interactúan con las células. Bueno, pues en este intercambio meramente de nutrientes y de gases, de oxígeno por dióxido de carbono, se llega a comprometer o a perder una cantidad volémica que se queda entre estos espacios intracelulares. Esos espacios intracelulares que tienen volemia acumulada o niveles plasmáticos, después es recolectada esta cantidad volémica por los vasos linfáticos. Y los vasos linfáticos, lo que dibujamos, sí, justamente, y los vasos linfáticos entonces empiezan a generar la linfa a través, también, a través de este líquido que se va alojando, ¿ok? Y esta linfa tiene una participación considerable en muchas partes de nuestro cuerpo. Además de que, como le decía hace un momento, uno de sus trabajos principales es la protección de nuestro cuerpo mediante los glóbulos blancos que se encargan de estar neutralizando algunas toxinas o agentes externos que pueden ser un peligro para nuestra salud, ¿ok? Entonces, la linfa tiene una participación que aunque es muy subestimada, es importante, ya que está en un trabajo constante de filtración de toxinas a nuestro cuerpo y al mismo tiempo auxilia al trabajo cardiovascular. El sistema linfático va a tener puntos de relación en el cual va a tener muchos vasos capilares, en los cuales va a tener un contacto constante con la parte del sistema cardiovascular. Estos puntos meramente de unión o estos puntos como de conexión o de interacción entre el sistema cardiovascular y el sistema linfático se llaman los ganglios linfáticos. Y me imagino que han escuchado de ellos, que luego dicen, ah, es que trae un ganglio inflamado, ¿no? O tenemos los ganglios de aquí, los que están en la entrepierna, otros que están por aquí atrásito en la nuca. Bueno, esos ganglios son los que meramente tienden a inflamarse o a aumentar su tamaño y a ser un poco dolorosos. Ajá, y más en el hemato. Suelen ser un poquito más, se inflaman y son dolorosos cuando el sistema linfático está meramente, digámoslo, neutralizando alguna toxina. Entonces, se puede hablar de una inflamación en los ganglios linfáticos cuando tenemos repito, alguna neutralización de alguna toxina. Quiere decir que nuestro sistema linfático está haciendo la chamba y nos está protegiendo de algún agente que pudiese causarnos por ahí algún compromiso en nuestra salud.
Entonces, estos puntos de ganglios tienen mucha inervación de vasos sanguíneos. Entonces, es un punto también de contacto entre la parte del sistema cardiovascular y la parte de nuestro sistema linfático, o sea, la cantidad volemia de la linfa. Y es una forma incluso de nuestro cuerpo de equilibrar la volemia que hay en este mismo. Y meramente en esta bibliografía no nos marca un dibujo del sistema linfático, pero aquí le voy a enseñar uno. Normalmente siempre he presentado gráficamente con esquemas de color verde, o sea, con un sistema de tuberías en nuestro cuerpo con sus ganglios correspondientes, pero son de color verde. Y espérenme, dejen, es que hay un esquema donde viene, miren, vean esto. Los ganglios se ven así. Ustedes disculpen por la mancha de mi pantalla, pero miren, los ganglios aproximadamente se ven así. Lo voy a hacer un poquito de zoom. ¿Ya vieron cómo tienen una gran cantidad de vasos capilares que están en contacto? Y aquí es donde se llegan a retener algunos agentes tóxicos que llega a contraer nuestro sistema linfático. ¿Ok? Esto es la estructura de un ganglio. Y hablando meramente del sistema, se ve algo así. Bueno, aquí, es que no se ve tan bonito. Este se ve un poquito más simple y más bonito. Disculpen la mancha gigante. Lo voy a hacer a un lado para que no lo tape la mancha. Miren. Y es un sistema meramente de tuberías que está por todo nuestro cuerpecillo. Es que si lo pongo así, lo tapa la mancha. Hasta parece que lo está censurando. ¿Ya vieron? Ahora, este sistema también tiene un punto de unión, en el cual es un punto de relación volémica con el sistema cardiovascular, también con un órgano que conocemos como el órgano vaso, que el órgano vaso es una especie de órgano que ya habíamos hablado de él, que meramente su trabajo es secuestrar una cantidad sanguínea para su filtración y equilibrio de las cantidades volémicas del cuerpo, pero es un órgano también muy sensible y muy frágil, que se puede romper y se puede dañar meramente ante algunos traumatismos. Entonces, tiene una interacción meramente directa por los intercambios volémicos que también se llegan a generar con la parte cardiovascular y el sistema linfático. Hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? Perdón, chicos, ya cerré mi puerta porque los perritos luego ladran y se mete el ruido. Bien, ¿no hay dudas, chicos? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo fine? Ok, y les platico de este sistema porque es muy subestimado, muy poco se habla de él, pero realmente el trabajo que tiene nuestro organismo es muy importante y es parte de nuestros principios anatómicos conocer por lo menos la estructura del sistema linfático y de los ganglios linfáticos, porque es muy común que de hecho en muchos temas de atención médica los pacientes llegan que porque se les inflama una bolita aquí, que le salió una bolita por acá, o una bolita por la nuca, o una bolita aquí en la entrepierna, y pobrecitos, como lo primero que hacen es buscar en Google, pues ya piensan que es cáncer, ¿no? Pero no, no es eso. Nada más, pues es parte de que incluso les hagamos la indicación de que pues es un ganglio que puede estar incluso inflamado por alguna retención de alguna toxina por parte de nuestro sistema linfático. ¿Y eso cómo lo vamos a ver nosotros? Pues conociendo estos temas anatómicos. Ya si a usted le llega a pasar que ve una persona con una bolita por ahí inflamada, pues ya saben que es un ganglio inflamado. De hecho, era muy común antes, todavía lo hacen algunos médicos, pero hay unos ganglios que llegamos a tener aquí en esta parte de aquí de la muñeca, ¿ok? Son pequeñitos, pero cuando se llegan a inflamar, se hace pues una bolita aquí como en la muñeca, como en esta parte de aquí, ¿ok? Y se llegan a inflamar los ganglicitos. Y ya antes los médicos de la vieja escuela, ¿saben qué hacían para deshacerse de esas inflamaciones? Eran bien salvajes. Agarraban unos libros así grandotes pesados y le dejaban caer el libro sobre el ganglio. ¡Pah! Entonces meramente lo reventaban, o sea, la acumulación que se tenía volémica por la retención de la toxina, pues se volaba, reventaban los ganglios. Que se preguntan, pues no causaba mayor daño, o sea, no es como que le fuera a causar un daño al paciente, pero antes eran esos los métodos que se ocupaban para librarse de estas inflamaciones en los ganglios, principalmente de las manos. En la actualidad, pues ya no se ocupa eso, ¿verdad? Ya tenemos tecnología, diría Patricio Estrella. Digo, como dato curioso, era muy común. Y a la fecha, ya apenas una alumna le pasó que traías un ganglito aquí inflamado.
No le di un librazo, pues porque ya no se puede, pero es más común. En algunos casos, cuando es algo ya avanzado, incluso se llegan a tomar interacciones invasivas, se llegan a hacer cirugías. Pero ya solamente es cuando son sepsis muy avanzadas y ya hay una inflamación muy marcada que ni siquiera disminuye con tratamientos farmacológicos. Bien, en la parte del sistema linfático, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿No hay dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Ok, siguiente sistema que meramente también es pues sí, tiene un trabajo importante en nuestro cuerpo, pero no entra dentro de las funciones vitales. Dice el sistema endocrino. Dice que el sistema endocrino es un sistema que tiene tanto una parte de acción, tanto una parte logística. ¿Por qué? Porque su trabajo se basa en captar información y en base a esa información que se capta, se activan algunas glándulas y las glándulas son las encargadas de generar o de segregar las llamadas hormonas. Entonces, el sistema endocrino dice que es un sistema complejo tanto de mensaje, control y aunque aquí no lo diga también, de regulación. ¿Por qué? Porque muchas de las funciones de homeostasis que tiene nuestro cuerpo está relacionado con la generación de algunas hormonas. Les voy a poner un ejemplo. Cuando nuestro cuerpo tiene un colapso, por ejemplo, de estado de choque hipovolémico, les mencionaba yo hace unas clases, ¿qué es lo que empieza a generar de forma inmediata? Pues la hormona adrenalina. Y la hormona adrenalina es meramente la que se encarga de tratar de equilibrar y compensar el estado del cuerpo. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, cuando nuestro cuerpo tiene eh, actividad metabólica en cuanto a alimentos, ¿quién se encarga de estar controlando los niveles de glucosa y estarlos llevando para la combustión celular? Pues bueno, la hormona insulina. Estas hormonas que se segregan meramente en el sistema endocrino tienen la función de estar desarrollando algunas funciones del cuerpo, valga la redundancia, y también sistemas de equilibrio para mantener el cuerpo en un estado homeostático. ¿Ok? Y por esto mismo de que se encarga de estar trabajando con muchas funciones del cuerpo, tiene mucha participación con muchos procesos del cuerpo. Y un dato importante, toda segregación inadecuada, ya sea en menor cantidad o en mayor cantidad de alguna hormona, nos puede predisponer a problemas sistémicos o patologías. Y les voy a poner el mismo ejemplo. Una persona que segrega adrenalina ya de forma constante, pues puede llegar a tener problemas de hipertensión. Una persona que llega a perder la segregación adecuada de insulina, pues puede caer en problemas diabéticos. Una persona que pierde la generación adecuada de su glándula tiroidea, también puede tener problemas de crecimiento, de desarrollo. Una persona que genera además la hormona cortisol puede llegar a tener problemas de estrés o de ansiedad. Una persona que no llega a generar ni a captar los neurotransmisores y neuroreceptores, por ejemplo, las hormonas de la felicidad, te va a tener problemas meramente incluso de depresión, en algunos casos, cuando es psicológica o ya cuando es por problemas de neurogénicos, pues ya es un problema psiquiátrico. Entonces, todo lo que está relacionado con las hormonas, ya sea en exceso o en menor cantidad de la segregación de estas mismas, te puede llevar a un problema, repito, o a una patología. Todas estas hormonas que segrega nuestro sistema endocrino tienen funciones específicas en el cuerpo y para que puedan cumplir con su función específica en todo el cuerpo, según para lo que estén hechas, tienen que ser distribuidas. ¿Qué me refiero con distribuidas? Que tienen que llegar al sistema cardiovascular para que el sistema cardiovascular las distribuya por todo nuestro cuerpo y puedan llegar al punto donde tengan acción. Y un dato importante, las hormonas pueden tener una función local o una función sistémica. ¿A qué me refiero con función local y sistémica? Si actúan en el mismo lugar donde se generan, quiere decir que es una función y una actuación local, pero si actúan en una parte más lejana del cuerpo, se le conoce como sistémica. Otro ejemplo, eh, la dopamina. La dopamina se genera en nuestro cerebrito
es una hormona de la felicidad que suele tener efecto de satisfacción y de tranquilidad en nuestro cuerpo, ¿no? Como un efecto de bienestar en nuestro cuerpo, nos hace sentir tranquilos, nos hace sentir bien. Entonces, la dopamina, así como se segrega, los neuroreceptores la captan y hay una reacción. Entonces, esa hormona meramente es local, ¿ok? Porque se genera aquí y actúa aquí. Pero, por ejemplo, en el lado de las hormonas sistemáticas tenemos la adrenalina. La adrenalina se genera en las glándulas suprarrenales, pero tiene un efecto en todo nuestro cuerpo. Hablando más específico, pues pueden alterar el trabajo cardíaco, pueden hacer que la parte sistémica de los vasos sanguíneos se contraigan. Entonces, tiene una acción un poco más fuera de donde se genera, o también, como le decía hace un momento, pues sistémica. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Y les decía, cada hormona tiene un efecto específico en algún órgano, tejido o proceso de nuestro cuerpecillo. Dice, el cerebro controla la liberación de hormonas. Según la captación de información que tenga nuestro cuerpecito en base a la información que capta el cerebro, se activa la generación de algunas hormonas, ¿ok? Dice que el exceso de deficiencias hormonales puede causar enfermedades, daños o patologías, dependiendo cuál sea el caso. Y aquí, en este esquema, ok, ok, Flor, pero ¿tienes alguna duda, Florecita? Florecita de Cempasúchil, ¿todo bien? Ok. Y aquí, bueno, tenemos un esquema donde nos menciona cada una de las glándulas, que son los puntos de segregación hormonal más importantes de nuestro cuerpo. Hipotálamo, glándula pineal, hipófisis, paratiroides, el timo, tiroides, glándulas suprarrenales, en el caso de las damas, los ovarios, en el caso de los varones, los testículos, por mencionar algunos de los puntos más importantes de generación hormonal de nuestro cuerpo. ¿Alguna duda, chicos? Ok. Siguiente parte de nuestros sistemas aledaños, no laterales, no voy a decir laterales, porque también son importantes, pero que quizás no tienen tanto peso, ¿verdad? Como un sistema respiratorio, ni son tan complejos. Vámonos con la parte del sistema urinario. Dice que el sistema urinario va a tener una función de equilibrio hidroelectrolítico en nuestro cuerpo. ¿Cómo que control hidroelectrolítico? Ah, bueno, porque está meramente regulando la cantidad de volemia y al mismo tiempo la cantidad electrolítica que podemos tener en nuestro organismo. Asimismo, parte de su trabajo es estar equilibrando los fluidos en base a nuestro sistema angiotensor, que hay un sistema que se llama sistema angiotensina, que el sistema angiotensina es una generación de una hormona llamada renina, posteriormente se transforma en angiotensina 1, después angiotensina 2, posteriormente se transforma en aldosterona, y esta es una de las hormonas que se encarga meramente de regular trabajo precargo y poscargo del corazón y al mismo tiempo volémico de nuestro cuerpo tras la retención de algunos elementos como el sodio. ¿Ok? Entonces, este sistema se encarga de la parte de balancear la parte de volemia de nuestro cuerpo y también los electrolitos que se tengan. Dice que uno de sus trabajos principales también de nuestro sistema urinario es estar filtrando y eliminando los desechos de nuestro organismo. Además de eso, ayuda a controlar el pH, los niveles ácidos de este mismo bajo el principio de desechar algunas sustancias tóxicas y desechos de nuestro cuerpo, y algunos de sus componentes principales son los riñones, la uretra y la vejiga. Y hablando un poquito más preciso de cómo funciona nuestro cuerpo con los riñones, bueno, pues los riñones van a estar filtrando constantemente todas aquellas cantidades de toxinas o todas aquellas presencias de toxinas que se puedan encontrar en nuestro torrente sanguíneo. Y al filtrarlas, las concentra en una cantidad volémica para posteriormente eliminarlas. El cuerpo, cuando detecta que tiene niveles tóxicos o algunas toxinas dentro de la sangre, puede echar a andar de una forma más
intensa nuestro sistema de filtración, o sea, los riñones. Esto haciendo que nuestro cuerpecito empiece a experimentar algunas condiciones de micción más continuas que en otras ocasiones. Y le voy a poner un ejemplo claro. ¿Qué pasa cuando se toman, no sé, 3 cervezas? Si alguien de aquí toma cerveza, pues, ¿qué pasa cuando se toman unas cervezas? ¿Cuál es la reacción de su cuerpo? Adelante, Iván. Te empieza a andar del baño, ¿no? ¿Ok? Tu cuerpo empieza a intentar filtrar. Y es algo muy curioso, porque no les estoy diciendo que tomen alcohol, no, 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 pero sean observadores. Si les llega a pasar a ustedes, pues sean observadores con ustedes mismos. Normalmente, cuando tú tomas el primer trago, la primera cerveza, tu primera michelada, tu cuerpo, si estás acostumbrado a esas cantidades de alcohol, tu cuerpo todavía lo puede como que metabolizar. Entonces, las cantidades, digamos, de toxinas que hay en tu torrente sanguíneo, que se absorbió en el torrente sanguíneo por la parte digestiva, no van a ser tan marcadas, o sea, todavía no van a ser como que tan excesivas como para estar filtrando de forma constante. ¿Y tú cómo lo manifiestas? Bueno, como es apenas una pequeña cantidad de toxina en la que tiene tu torrente sanguíneo, pues empiezas meramente quizás a sentirte un poquito pues mareado o muy leve. ¿Por qué? Porque esas toxinas que ya entran a tu torrente sanguíneo, en el trabajo de la perfusión, pues están infiltrando a la perfusión neuronal. Entonces, por eso es que te llegas a sentir así como que mareadillo, se empieza a inhibir tu sistema nervioso, entonces te empieza relajadito, pero todo tu cuerpo es capaz de metabolizarlo. ¿Qué pasa cuando te tomas la segunda y la tercera cerveza? Tu cuerpo dice, híjoles, ya se está metiendo más alcohol, necesitamos empezar a filtrar porque pues esto ya no. Tu forma de, la forma de hablar, sí, también cómo se relaja parte de nuestro sistema y de nuestra acción muscular, empezamos a tener una retracción, ¿no? Y empezamos a extraer palabras, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa después? Cuando ya vas con la segunda o la tercera, tu cuerpo entonces ya detecta que tienes niveles excesivos de toxinas, en este caso de alcohol en la sangre. Está viendo una sobrecaptación de esta toxina. Entonces, te estás intoxicando de más. Entonces, tu cuerpo pone a hacer trabajo de filtración y empieza a hacer un trabajo de filtración constante, un trabajo de filtración constante, porque requiere meramente volver a limpiar tu sangre de esa toxina. Entonces, cuando empiezas a hacer pipí, y hacer pipí, y hacer pipí, es porque tu cuerpo está intentando de filtrar o de deshacerse de aquellas sustancias que le están causando esa intoxicación. Y obviamente entre más bebes, más toxinas pasan al torrente sanguíneo, se absorben y más empieza a hacer el efecto neurológico porque se está intoxicando la actividad, bueno, la neurona se está intoxicando la actividad neuronal por el alcohol que estás ingiriendo. Y es cuando ya empiezas a perder meramente conocimiento en algunos momentos, empiezas a caerte porque pierdes la capacidad de mantener el equilibrio, pueden tener colapsos emocionales, te puedes sentir muy triste, te puedes sentir muy feliz, le anda marcando a la ex en la madrugada y ay, eso hace su relajo, ¿va? Entonces, eso es más o menos el efecto que tiene. Si tienes mala noche, te empiezas a dormir. Sí, y de hecho eso tiene una explicación, porque como hay una relajación del sistema nervioso, pues tu cuerpo cae en un efecto parasimpático sistémico, porque la ex. O por ejemplo, ahí les va, hay un dicho o hay algo que se ha mencionado siempre, que han tenido razón todos estos años, y es que tu cuerpo, cuando, cuando llega a tener altos niveles de alcohol, llega a perder o desactivar algunas funciones neurológicas en la retención de recuerdos. Entonces, eso sí es cierto, cuando llegas a tomar mucho alcohol, mucho, mucho, mucho alcohol, tu cerebro desactiva por un momento. Los niños lo dicen la verdad. No sé, es que como yo no bebo, pues por eso. Llega un momento en que el cerebro desactiva aquella función de retención como de recuerdos y por eso es que en algunos casos las personas que beben demasiado alcohol llegan a tener colapsos o momentos que no se acuerdan de lo que pasó o que dicen, es que no me acuerdo, de verdad no me acuerdo de nada. Pues no están fingiendo, sí es cierto. El cerebro sí llega a inhibir la función de retención de recuerdos y eso genera que tu cuerpo, tú ya no recuerdas, o sea, nada más llegues a recordar pequeños lapsos que tu mente pues
pues cree que son relevantes para mantenerlos ahí en tu memoria, ¿no? Pero como tal, si estás sentado y si estás platicando, muy posiblemente ni te vas a acordar de lo que platicaste porque no estaba encendido tu función. Hagan de cuenta que el cerebro va grabando todo, pero en ese momento se desactiva tu función de grabación. Entonces, lo que estés haciendo en ese momento no se está grabando en tu cerebro, ese recuerdo no se está generando. Por eso es que al otro día no tienen recuerdo de lo que hicieron. Y sí pasa, repito, cuando se llegan a ingerir altas cantidades de alcohol por la intoxicación que causa el alcohol en nuestro trabajo neurológico. Ahora, dato importante, cuando se llega a consumir, voy a salirme de la parte de la filtración de los riñones. Los riñones también, aparte que filtran ese tipo de toxinas, llegan a filtrar cuando hay excesos minerales en nuestro cuerpo, ¿ok? Y cuando hay excesos minerales en nuestro cuerpo y los filtran los riñones, estos pueden empezar posteriormente a solidificarse. Y una vez que se solidifican, estos pueden causar o pueden tener efectos en los cuales se empiezan a formar como las llamadas piedritas, las llamadas piedras en los riñones, que es por el sedimento de los minerales que se encargó de filtrar tus riñones en cuanto al torrente sanguíneo. Y toda esta filtración que empieza a tener, la empieza a retener dentro de sí mismo. Repito, en algunos casos se llegan a formar incluso algunos cristalitos o algunas piedritas, que eso posteriormente puede llegar a desgarrar y a dañar las paredes internas y las estructuras internas, o incluso llegar a causar que sean disfuncionales, o sea, que dejen de funcionar de forma adecuada. Y una disfunción renal es una de las peores cosas que te puede pasar. ¿Ok? Ahora, estos sedimentos cuando intentan salir y si llegan a desprenderse del riñón, van a intentar salir por los uréteres, que son estos conductos que ustedes ven aquí. El problema es que en ocasiones estos son tan grandes que llegan a bloquear los conductos ureteres y también llegan a desgarrarlo. Y es muy común que cuando llegan a darse estos casos, el paciente suele referir un dolor al orinar y ¿qué creen? Empezamos a tener hematuria, o sea, empezamos a tener incluso presencia de sangre en la orina por el desgarro y daño que se pueden hacer a las paredes de los ureteres. La orina que se va segregando se va acumulando en la vejiga, ¿ok? Va llegando a la vejiga y aquí es como nuestro punto de almacenamiento. La vejiga tiene aquí unos esfínteres, músculos lisos, que meramente se mantienen contraídos y que cuando se vence la capacidad de la vejiga o está muy llena, pues es cuando tenemos el estímulo de micción. Los musculitos lisos que les decía hace un momento, esfínteres, empiezan a abrirse o empiezan a intentar generar una salida y es cuando llegamos a tener la micción, o sea, llegamos a orinar. Ojo, cuando llegamos a tener una cantidad de orina en esta bolsita y llegamos a tener condiciones como un desmayo o alguna exposición a un problema neurológico, algo que llega a relajar los uréteres, es muy común que incluso la persona llegue a orinarse. Y vamos a hablarlo de la forma más profesional. ¿Por qué? Porque se pierde la fuerza que tienen estos músculos lisos de contracción. Y no es algo que quiera la persona, es algo que le va a pasar meramente de forma, involuntaria. Entonces, puede llegar a pasar y digo, es común, entonces, estén preparados. En algún momento se le llega a pasar, con algún paciente y llega a ser expulsada. Esta orina posteriormente va a pasar por la uretra o por los conductos urinarios, ya sea hasta llegar a la parte genital, en el caso de los varones, a la parte del pene o en el caso de las mujeres, en las damas, al orificio urinario. Que como dato curioso le voy a platicar, las mujeres son más condescendientes y más propensas a tener infecciones urinarias y no es por una cuestión de mala higiene, eso hay que aclararlo, no es porque tengan mala higiene, sino que sus conductos urinarios son mucho más cortos, ¿ok? Que este conducto hace que esté más expuesta el sistema urinario a la parte del exterior. Por lo tanto, es más fácil que se lleguen a infiltrar algunos pequeños microorganismos por la humedad, por temperaturas, etcétera, etcétera, y eso genera algunas infecciones de forma más constante en las damas, ¿ok? Y repito, no es por una situación a lo mejor, propiamente de mala higiene, incluso hasta la irritación constante puede llegar a generar una inflamación y posteriormente se puede dar hasta una infección, ¿ok?
Digo, como dato curioso, ahorita que lo estamos mencionando. ¿Y por qué? Bueno, porque el conducto urinario de las damas es más corto en comparación al de los varones, entonces está más expuesta el sistema urinario. ¿Alguna duda está ahí? ¿Ok? Nunca hicieron, digo, ahorita ustedes ya algunos son auxiliares, algunos son técnicos, algunos ya están en el área, pero nunca les tocó abrir un riñón, o aunque sean sus prácticas de la escuela, nunca abrieron un riñoncito de puerquito o así. Yo con mis chicos luego acudo con mis alumnos presenciales, ¿verdad? Como pues, tenemos un poquito de mayor disponibilidad, luego les pido que traigan riñones, por ejemplo, de puerquitos o así, y los abrimos. Entonces luego el olor es muy prominente y es por la acumulación. Ah, ya le tocó un humano, Rosy. Ah, mire, qué mejor. Y es muy, el olor es muy característico, ¿no? Muy característico. También depende mucho de la alimentación. Bien, sistema genital, hablemos de la parte del sistema genital, que va a ser el que se va a encargar de controlar los procesos reproductivos. El sistema masculino, bueno, se va a conformar meramente de una parte, déjenlo algo más grande. Ay, Ay, creo que este ve mejor. Tenemos una parte que meramente se genera o se empieza con la parte testicular y después de los testículos tenemos una serie como de extensiones y es el punto del ligamento de unión con los conductos posteriores, los conductos deferentes, y este punto de unión se llaman los epididimos, ¿ok? Los epididimos van a ser los que van a tener una estructura solidificada y unida a los testículos y repito, van a dar continuidad a la parte de los conductos deferentes. Mediante estas estructuras es donde se llega a producir las cantidades de semen. Y estos van a ser los que van a viajar por estos conductos para posteriormente ser expulsadas y unirse a estructuras del sistema urinario como puntos de expulsión. Es importante tener un chequeo constante, ya que como es el mismo conducto tanto de expulsión, en este caso para los estructuras o las cantidades de semen, tanto como para la orina, también se puede predisponer a algunos problemas infecciosos, bloqueos que pueden terminar en acumulaciones de toxinas, problemas incluso de humedad ante la presencia de estos mismos que pueden generar problemas masculinos como la balanitis. Ok, y en algunos casos, pues otras infecciones. Y ya hablar de infección de transmisión sexual, pues es otro mundo enorme, ¿no? Pero muy constantemente por esta acumulación de humedad, también en los varones se llegan a presentar algunas complicaciones o infecciones como la balanitis. ¿Qué es la balanitis? Bueno, la balanitis se va a manifestar porque aquí en el grande llega a haber alguna cantidad considerable de puntitos que son como puntitos rojos o puntitos color café, ¿ok? Y estos puntillos normalmente pueden salir por varias cuestiones, pueden ser por una infección por acumulación de toxinas, por humedad, incluso en la parte del prepucio, este, por honguitos también puede salir, por bacterias. Entonces, es muy fácil de tratar dependiendo qué balanitis se presente. Hay unas que se tratan hasta con microdacin, hay otras que se tienen que tratar con antibióticos un poco más avanzadas, pero hay que entender que son algunas condiciones que suelen ser muy constantes, ¿ok? Así como las damas llegan a tener mayor problema de infecciones de vías urinarias, en los caballeros se llega a dar también constantemente este tipo de afecciones, ¿ok? Aquí tenemos un corte en el plano sagital, al por la mitad, donde vemos la estructura. Como dato curioso, la estructura del pene principalmente está conformada de una serie de tejido que parece una esponjita. ¿A qué me refiero con esponja? Bueno, cuando empieza a tener una inervación sanguínea, una irrigación sanguínea, este empieza a tener se empieza a erectar, ¿ok? Y es cuando tiene una consistencia más, ay, ¿cómo decirlo? Es que tenía las palabras, pero se me fue. Ay, más sólida, ¿ok? Se empieza a solidificar y es por la acumulación meramente de la irrigación sanguínea que se está teniendo. Por eso
es que en algunas situaciones, incluso neurológicas, cuando llega a haber una mayor irrigación y problemas dentro del control, incluso sensitivo del cuerpo, llegan a presentarse algunas condiciones como la prepiasis, que es cuando llegan a tener erecciones los pacientes incluso de forma involuntaria y repito, incluso está muy ligada con eventos en los que se daña el sistema nervioso. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Y cómo funciona en la parte de las damas? Bueno, en la parte de las damas, déjalo hago un poquito más pequeño, tenemos el sistema femenino compuesto principalmente por los ovarios, que van a ser algunas estructuras en las cuales se van a estar eh, generando los óvulos, que van a ser los que van a estar viajando para ser fecundados posteriormente. Tenemos las trompas de falopio, que son estas pronunciaciones de conductos que salen hacia los extremos, que por ahí dijera el meme, ¿no? Trompas de Felipe. Tenemos una cavidad uterina, que es donde se llega a desarrollar cuando tenemos un proceso reproductivo pequeño. Tenemos el cervix, que es la parte de la entrada, y posteriormente también el punto o el conducto de salida, que es la parte o el conducto vaginal. En algunos casos, les platico un dato curioso, me imagino que han escuchado de qué pasa cuando llegan a estar embarazadas las personas, están en procesos gestantes y nunca se dieron cuenta, o qué fue lo que pasó, que incluso ante los ultrasonidos no se le presentaba la presencia del bebé. ¿Alguien ha sabido de un caso de esos? En los cuales una persona se somete a ultrasonidos, se somete a chequeos y no detectan nada. Y ya hasta que están en el séptimo mes, ya detectan, oh no, pues sí trae un bebé, ya está un bebé grandote, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no lo detectaron? ¿Sí saben por qué llega a pasar eso? Bueno, el óvulo, una vez que es generado en estos puntos, viaja por medio de los conductos de las trompas de Felipe y empieza a desarrollarse aquí en la parte del útero, ¿ok? Pero una vez que se implanta aquí, se empieza a desarrollar aquí y ese es un embarazo normal. Pero, repito, en algunos casos, el óvulo, al viajar meramente por las trompas, empieza a ser fecundado y empieza a tener un desarrollo de implante dentro de las mismas trompas. Esto genera que en los ultrasonidos no lleguen a encontrar nada de forma inmediata. ¿Por qué? Porque solamente llegan a hacer el análisis o el escaneo en el punto principal del útero, de la matriz, ¿ok? Y no se dan cuenta que puede estarse desarrollando en la parte de las trompas. Y eso sí, aunque no es tan común, sí llega a pasar. Pero aunque es una situación que puede ser muy sorprendente, no todo está perdido, ya que cuando se llega a presentar, sigue habiendo un índice de supervivencia del bebé alto, si se llega a detectar a tiempo y se llega a tratar de una forma adecuada. Yo en mi caso me tocó un caso justamente de una chica que lo digo con todo el respeto del mundo, con todo el respeto del mundo, era una pacientita pues un poquito bariátrica, o sea, un poquito llenita pues, y ella nunca se dio cuenta. Digo, lo digo con todo respeto y no lo digo de una forma despectiva, pero es importante mencionarlo porque como tenía estas condiciones, ella nunca se dio cuenta que estaba embarazada. Empezó a tener descontrol en la parte de su menstruación, ella decía que era irregular, nunca empezó a sentir mayor problema, nada más empezó a sentir problemas que se mareaba, que le dolía la cabeza, empezó a tener problemas metabólicos. Ya se había hecho el chequeo anteriormente, pero pues obviamente como le habían hecho el escaneo en la parte de la matriz, pues no había salido nada. Y hasta el séptimo mes se dieron cuenta que efectivamente sí estaba embarazada. ¿Y cómo pasó esto? Bueno, pues todo el desarrollo de fecundación y desarrollo de este mismo se dio en la parte de los, de las trompas de falopio, ¿ok? Y llega a pasar. Y actualmente ella me platicaba muy curiosa, ¿no? De que no, pues fue algo bien anormal. Y le digo, ¿y qué pasó? Y ya me dice, ah, pues ahí anda, mira, ahí anda mi niño, ya grandecito. Pero siguen teniendo un alto índice de supervivencia, solamente que pues sí suele presentar algunos problemas en el parto o en el desarrollo, si no se cuida y no se hace el control prenatal correspondiente. En algunos casos, cuando se llega a dar, obviamente necesitamos algún proceso invasivo para poder dar el trabajo de parto.
porque es necesario, no se puede dar de forma normal. Y en algunos otros casos, algunas complicaciones que se llegan a dar es que el bebé suele salir o estar en una posición inadecuada para el trabajo de parto, corriendo el riesgo de asfixia, corriendo el riesgo de complicaciones mayores, distoncia de hombro, mortinatalidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿alguna duda está ahí? Yo. Y en esos casos, entonces el cuerpo tampoco detecta, digamos, el embarazo y por eso llega a seguir o sea, la menstruación, por ejemplo. En este caso, ella no se dio cuenta, ¿sabes por qué? Porque tenía porque era de menstruación irregular. Su periodo era completamente irregular. Entonces ella mencionaba, yo puedo pasar hasta medio año sin menstruar y es parte de las irregularidades que tengo. En algunos casos, si el cuerpo llega a seguir produciendo óvulos y como hay un conducto que está bloqueado por el otro conducto, sigue habiendo una salida y puede llegar a seguir presentando una serie de sangrados. Entonces, no es que el cuerpo no lo detecte, sin embargo, es que como llega a quedar un conducto libre, y bueno, sigue habiendo un trabajo de ovulación, y obviamente al desprenderse este mismo, pues sigue habiendo un trabajo de, de sangrado. En algunos casos, pero son situaciones muy, 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 muy excepcionales. En la mayoría de los casos, una vez que empieza a haber una fecundación, pues el cuerpo deja de generar óvulos, ¿no? Sí, son casos muy extraordinarios, muy, muy extraordinarios que se llegan a dar. ¿Dudas hasta ahí? ¿Qué otro dato les puedo compartir? Bueno, esto no está en el tema, pero ya que estamos hablando, estamos en pandemia de VPH, de virus de papiloma humano. Actualmente tenemos una consecuente muy, muy alta, índices epidemiológicos muy, muy altos de VPH. De hecho, ya se pusieron en marcha nuevos programas prioritarios, ya se están vacunando a los niños de primaria, creo que de 12 años, de 8 hasta 12 años, se están vacunando tanto a niños varones, tanto a señoritas, a niñas también la están vacunando. Entonces, tomen las precauciones. Si tienen a sus pequeñitos, vacúnenlos. No está de más, de verdad, porque tenemos un serio problema ahorita a nivel nacional de VPH. Y recordemos que el VPH eh, puede avanzar, principalmente en las damas, puede avanzar a problemas mayores, por ejemplo, como el cáncer de cuello uterino. ¿Ok? Y es prevenible, entonces. Bueno. Hay que poner mucho ojito en esos temas. Y en varones, digo, no se desarrolla un cáncer de cuello uterino, pero aguas porque si llega a propagarse más por actividades sexuales orales, si llega a tener problemas, por ejemplo, de cáncer de garganta. Eso se lo puede desarrollar. Entonces, mucho cuidado, nada más como consejo, tomen precauciones si tienen pequeñitos. Está el programa nacional, el programa prioritario nacional de vacuna contra VPH. Digo, para que tengan conocimiento de esto. ¿Alguna duda, chicos y chicas? Y tenemos más de 100, ¿eh? Hay más de 100 tipos de VPH. Creo que son 6, 7 los que llegan a causar este cáncer. Las neoplasias. Bien. ¿Quién me ayuda con esta diapositiva si es tan amable? Adelante, Rosy. Fisiología de la reproducción. Fisiología femenina se basa en ciclos generalmente 25 a 30 días que incluyen la maduración de óvulos llamada fase folicular, la ovulación y la preparación del endometrio para la implantación. El cuerpo lúteo produce progesterona para mantener el inicio del embarazo. Fisiología masculina. Se caracteriza por la producción continua de espermatozoides, llamada espermatogénesis, en los túbulos ya no alcanzo a ver. Perdón, seminíferos de los testículos, proceso que dura aproximadamente 64 días y la producción de testosterona. Ok, muchas gracias, Rosy. ¿Quieres continuar con el último, Rosy, ya que estás por ahí? Bueno, si no, yo lo leo. ¿Sí me escuchan bien, chicos? ¿Sí me oigo bien? ¿Sí, ah? Ah, ok. Bien.
Y la última fase, perdón, fecundación y embarazo, hay una unión entre el óvulo y el espermatozoide, obviamente el espermatozoide fecunda el óvulo, ocurre usualmente en las trompas de falopio, sin embargo, este se va a llegar a implantar al área de la matriz. El cigoto resultante se implanta en el útero, lo que les mencionaba hace un momento, iniciando el proceso de gestación. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Y esto que les puse aquí, el último esquema, pues es un pequeño esquema meramente de la fecundación. Se fecunda, sigue viajando hasta que llega un momento de implantación en la parte de la matriz. Cuando no llega a haber una implantación aquí, y le mencionaba ya hace un momento que llega a haber una implantación en la parte de la trompa, es cuando llegamos a tener algunos embarazos pues, fuera de lo común, como el caso que les platicaba hace un momento. Y un dato que les puedo compartir, un dato curioso extra. ¿Han escuchado hablar de la teoría de esta, ay, quién fue esta señorita? Helen Fisher, la Helen Pescadito, Helen Fisher, sobre, sobre la teoría del feminismo en enfermería, que creo que ya se los había platicado, digo, sin desmeritar aquí a los caballeros presentes, ¿verdad? Ni a mí mismo. Pero esta Helen Fisher decía que gracias a las hormonas que se generan mediante los procesos o por los ciclos reproductivos femeninos, las hormonas que son propias de las mujeres, se llegan a dar estos impulsos maternales, pues llegamos a tener algunas actividades maternales o más de cuidado sobre el paciente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a diferencia de los hombres biológicamente tienen una respuesta más de protección, pero las mujeres, biológicamente, sus hormonas las llegan a tener, les llegan a generar más conductas de cuidado. Por eso Helen Fisher, bajo un argumento completamente biológico, decía que la enfermería debía tomar un modelo más femenino porque las mujeres biológicamente tenían más desarrollo en la parte de cuidado a los demás. Por el instinto maternal. Y sí tenía razón, de hecho tiene toda la razón. Así que no puedo decir nada porque tiene absolutamente toda la razón la señorita. Es meramente un proceso biológico. No podemos ir en contra de la biología, ¿no? Bien, ¿alguna duda hasta ahí, chicos? Chicos y chicas. Ah, ok, ya estamos por terminar. Bueno, ya me lo acabamos. Bien, esto es meramente algo que les había explicado, sin embargo, vale la pena volverlo a mencionar porque no perdemos nada. Dice que las cadenas de soporte vital, todas las células de nuestro cuerpo, todas las células van a requerir, perdón, oxígeno, nutrientes, también glucosa, para poder mantenerse vivas. Y a su misma vez, la eliminación de los productos de desecho. A este principio fundamental se le conoce como perfusión. Perfusión, el suministro de oxígeno, glucosa y nutrientes a todas las células de nuestro cuerpo a través de la sangre y a su misma vez el desecho del dióxido de carbono de las células hacia el torrente sanguíneo para su posterior eliminación. Todas las células tienen que tener esta función, ¿ok? Si no, se compromete su vida. Dice, los sistemas respiratorios y circulatorios van a ser los que tienen mayor participación. ¿Por qué? Porque son los proveedores tanto del oxígeno, del sistema respiratorio, tanto de la circulación, el sistema circulatorio. El respiratorio capta el oxígeno y el circulatorio hace que la sangre circule por todo el cuerpo haciendo la perfusión. Dice, si ocurre interferencia, las células dañan y mueren. Y no lo digo yo, lo dice el principio de Fink, que es un principio mencionado por muchas bibliografías médicas que dicen que bajo ninguna circunstancia se puede comprometer la perfusión celular. Eso quiere decir que siempre tiene que estar habiendo un trabajo de circulación y a su misma vez siempre tiene que estar habiendo un trabajo de oxigenación y difusión. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Dice, las células usan oxígeno para convertir nutrientes en energía química a través del metabolismo. Y les mencionaba yo que estos componentes o esto que se va a generar, que va a ser el encargado de alimentar a las células y de poder hacer que tengamos unas funciones celulares adecuadas, son los ATPs,
¿Qué es un ATP? Un adenosintrifosfato, por sus siglas ATP en inglés, y es usado para almacenar energía y para mantener a las células haciendo sus funciones. Cuando metemos metabolismo aeróbico, vamos a estar generando una cantidad adecuada de ATPs, arriba de 32 ATPs por ciclos, pero repito, para que pueda funcionar este metabolismo tenemos que tener niveles vastos de oxígeno. Repito, sistema aeróbico con mucho oxígeno, con oxígeno vasto, genera de 32 ATPs para arriba, lo suficientes para las necesidades celulares. ¿Qué pasa si no tenemos oxígeno? El cuerpo cambia al metabolismo anaeróbico, el cual intenta generar ATPs a base de dióxido de carbono, que solamente es provisional y de emergencia. ¿Por qué? Porque no se puede prolongar más de 3 minutos, porque si se prolonga más de 3 minutos, el metabolismo anaeróbico causa daños neurológicos. Y otro punto importante, estos ATPs, como están hechos a base de dióxido de carbono, son ATPs ácidos, que si se prolonga también su producción, podemos caer en acidosis metabólica. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda? Esto ya lo habíamos visto meramente desde la parte del sistema circulatorio, pero son puntos claves que tenemos que abordar antes de cerrar nuestra conclusión de la materia. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. Luego, la fisiopatología, pregunta de examen, dice que es el estudio de los cambios funcionales que ocurren cuando el cuerpo reacciona a una enfermedad. Si hablamos de que la fisiología es entender cómo funciona un organismo, una estructura de nuestro cuerpo, un órgano, la fisiopatología es entender cómo actúa, cómo daña, cómo es el actuar que tiene una patología o una enfermedad en el cuerpo. Y dato importante, un compromiso respiratorio puede llevar a problemas hipóxicos y hipercápnicos. ¿Qué es hipoxia? Niveles bajos de oxígeno. ¿Qué es hipercapnia? Niveles altos de dióxido de carbono. ¿Dudas hasta ahí? Factores que pueden dificultar una adecuada ventilación y que pueden comprometer la vida. Una vía aérea bloqueada, pues ya sea por un ovase o alguna situación fisiopatológica. Discapacidad en los músculos de respiración que comprometan el trabajo ventilatorio y posteriormente el trabajo respiratorio. Obstrucción fisiológica de la vía aérea, que son obstrucciones meramente por cuestiones patológicas como el asma. Adelante, Xiomara, encendiste tu micrófono, ¿todo bien? Sí, profe, todo bien, disculpe. No te preocupes. Y hay otros factores más que pueden dificultar la ventilación y como tal comprometer la oxigenación y comprometer los factores y las funciones vitales. Dice factores que dificultan también la respiración, cambios considerables en la atmósfera, tanto de altura, tanto de presión, que dificulten la captación de moléculas de oxígeno, grandes altitudes. Después de los 10.000 pies de altura, les comento, es difícil captar el oxígeno por lo denso que se hacen las moléculas. Entonces, también grandes altitudes generan un problema de captación de oxígeno que a su vez se va a transformar en niveles de hipoxia en el cuerpo. ¿Ok? Y movimiento dificultado del gas a través de la membrana celular también te puede llevar a un compromiso respiratorio, o sea, a un compromiso de entrada de aire al cuerpo. Efecto de compromiso respiratorio en el cuerpo, dice que los niveles de oxígeno caen y los niveles de dióxido de carbono se van a elevar. Tasa de respiración se incrementa por la necesidad del cuerpo de captar oxígeno, la sangre por la concentración de dióxido de carbono se vuelve más ácida y el cerebro va a intentar mandar información o instrucciones para que el cuerpo siga respirando mediante algo que se conoce como impulso hipóxico. El impulso hipóxico es como un sensor que hace que cuando tenemos bajos niveles de oxígeno y altos niveles de dióxido de carbono, el cuerpo intente respirar más para compensarlo, pero aguas, y esto lo van a ver en enfermería clínica. Cuando hay niveles altos de oxigenoterapia o estás dando oxígeno de forma agresiva a un paciente, se va a retornar el dióxido de carbono y eso te puede llevar a complicaciones también de paradas ventilatorias. Pero eso, si me toca después darles enfermería clínica,
se los explicaré completamente cómo tiene relación con la buena administración de oxigenoterapia y cómo incluso la oxigenoterapia te puede llevar a problemas mortales cuando no sabes administrar. Estado de shock, ya lo vimos, ya desarrollamos una clase completa de shock, tenemos para terminar de hacer nuestra conclusión. Dice que ocurre cuando los órganos y el tejido no reciben oxígeno suficiente y se categoriza en varios tipos dependiendo de la causa. Y eso lo vimos, ¿no? Que teníamos shock anafiláctico, shock cardiogénico, shock obstructivos, shoques sépticos, choques neurogénicos. Dice, efecto del estado de shock, el nivel de oxígeno suministrado a los tejidos cae, presentamos una hipoxia, las células entran en metabolismo anaeróbico para generar ATPs, aunque sea a base de CO2, se desarrolla acidosis metabólica que si no se corrige en menos de 3 minutos causa daños neuronales severos. Los vasoreceptores inician la liberación de adrenalina y norepinefrina para intentar llevar al cuerpo a un estado de incremento de sus funciones vitales. El ritmo cardíaco obviamente va a incrementar para intentar compensar el trabajo de la perfusión. Y por último, el fluido intersequial se mueve hacia los capilares. ¿Y qué es el fluido intersequial? La cantidad de sangre o la cantidad de volemia que hay en los espacios celulares. ¿Alguna duda hasta ahí? Una disculpa si escuchan ruido, chicos, es que no sé por qué esta hora pasa el camión de la basura y hace ruido, ¿va? Pero no se escucha mucho. Espero que no. Bien. Y un deterioro del metabolismo celular. Dice que el deterioro del metabolismo celular resulta en la capacidad de ocupar oxígeno y glucosa apropiadamente. ¿Ok? Las células crean energía a través del metabolismo anaeróbico, que decíamos que solamente de forma provisional y de emergencia puede resultar y te puede llevar a una acidosis metabólica, y las células cerebrales, al no poder alimentarse de ATPs a base de dióxido de carbono, son los que tienen mayor daño a los 3 minutos. Y la lesión celular, si no se trata de forma inmediata, puede volverse completamente irreversible y tener daños severos y irreversibles a nuestro organismo. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bien, chicos. Bien, excelente. Chicos, hasta aquí estamos terminando todo su temario correspondiente a morfofisiología. ¿Qué sigue el día de mañana, que es su última clase? Repito, mañana les doy su guía y tenemos aquí unas preguntas, que son unas preguntas de repaso. Entonces mañana hacemos nuestra última actividad, que es nuestras preguntas de repaso, y les doy su temario para su examen, para que estudien para su examen. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Chicos y chicas. Ando todo contracturado. ¿Ninguna, Dana? Ok, excelente. Pau, Ley, Rosy, Iván, Flor, Dana, Astrid, Armando, Alejandra, ¿todo bien? No, ninguna, profe. Xiomara, ok. Chicos, estaba buscando hace rato la clase del día, del día del viernes. Viernes. Sí, pero no me aparece el sistema. De todas maneras, no se preocupen, no se estresen. En dado caso de que no la encuentre, la voy a grabar. O sea, si no llega a aparecer, ahorita la vuelvo a grabar, no pasa nada. Sea cosa de que yo sé que ustedes son testigos de que sí la di. No, ese día no dejé tarea, Dana. No dejé tarea ese día. Entonces, bueno, la clase, chicos, les juro que sí la di. Uno de sus compañeros estuvieron, no les miento, pero no sé si no se grabó o tenemos alguna situación. Entonces, si en dado caso de que ahorita no la encuentre o no esté presente, la voy a volver a grabar, no se preocupe. Así que yo sé en dónde nos quedamos y dónde pasó todo. Entonces la vuelvo a grabar, no se preocupen, no se estresen, para que tengan la clase los que, digamos, no se pudieron conectar ese día. ¿Y ¿Ok? cuándo la subiría, profe? La grabo hoy, o sea, la grabo hoy y yo creo que ya para mañana ya está en el sistema. ¿Por qué? Porque la tienen que ver antes de su examen, obviamente. Entonces tienen que tener por lo menos el jueves y el viernes para estudiar. Entonces mañana si la vuelvo a grabar, la grabo hoy en la noche para que la suban mañana.
Entonces, no se preocupen, mañana están. Ajá, fue el día que anduve corriendo, que llegué un poquito tardito. Bien, chicos. Bien, chicos. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Excelente, chicos. Excelente. Pues nos estamos viendo mañana, chicos, ya para cerrar con su repaso, para darle su guía. Y mañana nuestra última clase como tal de forma sincrónica para culminar. Hacen su examen el viernes y nos estamos viendo de regreso en abril. ¿Va que va? Bien, chicos. Pues ya sin más por el momento, les deseo que tengan una excelente noche, ya nochecita. Gracias, Dana, también descansa. Nos Dale, vemos. profe, descanse. Gracias, Iván, igualmente. Nos vemos mañana, chicos. Que tengan excelente noche. Gracias a ustedes, gracias, Rosy. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Gracias. Bonita noche, profe. Gracias. Gracias, Pau. También bonita noche para ti. Bonita noche a todos. Gracias, Rosy, igualmente. Igualmente, Rosy, gracias.